Saludos, mi nombre es Francisco Arrieta y he sido invitado a este ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Caldas para hablar sobre mi experiencia en torno a la relación entre territorio, violencia y arte. Primero pues quiero agradecer por la invitación y también por la oportunidad de tener este espacio donde poder compartir mi experiencia. El proyecto del que yo les voy a hablar es un proyecto de investigación al que fui invitado por parte del Festival Teatro para el Fin del Mundo en su 7ª edición, que se realiza en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en México, al noreste de México. El festival invitó a un grupo de personas para conformar un grupo de investigación al que nombraron Desterritorio. Hice algunas notas y también me hago acompañar de las palabras y notas de una de las integrantes del grupo de Desterritorio, la doctora Juliana Zambrano, ecuatoriana. Ella escribe 2 hermosos textos sobre la experiencia también de este grupo de investigación, y bueno, durante casi todo el texto me hago acompañar de ella y de sus palabras. El TFM, Teatro para el Fin del Mundo, es un programa de intervención, ocupación y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia y el abandono. Para esta edición fui invitado a ser parte de un programa pensado para desarrollar procesos orientados al estudio, reflexión y exposición de pensamiento crítico sobre teatralidades en espacios determinados por la violencia y el abandono, al que nombraron Desterritorio. Asimismo, se propone repensar la memoria de arquitecturas en ruina pertenecientes a regímenes totalitarios a partir de determinadas líneas de abordaje temático. Tampico es una ciudad y puerto del estado fronterizo de Tamaulipas, al noreste de México. Tamaulipas es el estado donde nació uno de los cárteles de droga más antiguos de México, el Cártel del Golfo, que desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado construyeron un poderoso territorio de violencia a lo largo y ancho de este estado. Varias décadas antes, a finales de los años 50, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, creaba otro territorio en las ciudades de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, donde él nació. La Quina dejó a su paso una serie de construcciones en estas ciudades que constituyeron el legado que el guía y líder ofrecía como gesto de su mística, que él mismo impuso como parte de su conducta personal. Así que estas 3 pequeñas ciudades, que conforman la zona metropolitana de Tampico, configuraron un territorio con capas de violencia en cuyas operaciones determinaron la vida de seres humanos y no humanos habitantes de estos lugares. Aquí es donde se realiza el Festival Teatro para el Fin del Mundo. Conocí la ciudad de Tampico 5 años antes, también en el contexto de un TFM, en 2014, unos meses después de que el Estado mexicano desapareciera a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo recuerdo porque una de las noches del festival, Mariana García Franco, directora de teatro, proyectó desde Mariana, una antigua purificadora, los rostros de los 43 jóvenes desaparecidos, mientras escuchábamos, en silencio y con el corazón apretujado y el estómago revuelto de rabia, Bring the Boys Back Home de Pink Floyd. Ese año también vi por primera vez una ciudad militarizada, y recuerdo la sensación de mi cuerpo al ver a esos soldados y marines caminar al lado mío, una sensación de extrañeza acompañada de ganas de vomitar, es decir, miedo.
Ahora que regresé, me encontré que la ciudad no había cambiado, pero yo sí. No sentí miedo en ningún momento. Ángel Hernández, uno de los organizadores del festival, nos invitó a hacer una deriva por los lugares catalogados por el TFM. Esta deriva sirvió para volverme a abrir esa ciudad que recordaba casi como un sueño. Una deriva que reconstruyó un territorio, el de Tampico. Tampico la ciudad con sus ruinas, la ciudad puerto con sus vestigios. Entonces pienso en ese territorio que está siempre siendo, siempre en continua construcción. El territorio como un acto. La deriva. Antiguo hospital civil, Hiroshima, exalmacén, Vietnam, exfábrica, El Heraldo, diario en abandono, taller mecánico, pirámide, tienda de consumo, antiguo hospital naturista. Tampico, Ciudad Madero, Playa Miramar, una camioneta, el grupo de investigación que no nos conocíamos hasta ese momento. Todos entre ruinas y relatos de la ciudad. El catálogo de espacios TFM es una plataforma de identificación de zonas, sitios, arquitecturas y maquinarias en ruina condicionadas por el abandono de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Fue creado con el interés de ofrecer a los participantes de sus programas un esquema general para la aplicación de sus propuestas de creación escénica. Sin embargo, resulta necesario aclarar que las alternativas de tratamiento están determinadas por niveles y flujos de riesgo, lo cual determina su disponibilidad. El catálogo fue creado a inicios del 2012 y se actualiza con una periodicidad anual, por lo que algunos sitios han sido demolidos o son considerados no favorables por estar en peligro de colapso. Juliana Zambrano, una de las integrantes del grupo de investigación de Desterritorio, en un par de hermosos textos que escribe a destiempo, se hace la pregunta: ¿qué se desguarnece cuando se nos convoca a investigar, pensar, intervenir en espacios como estos? Para mí, la respuesta a esa pregunta está en el gesto mismo de desterritorializar, ese movimiento que posibilite la apertura, el rompimiento y la creación. ¿Cómo entonces el investigar, el pensar y el intervenir espacios en ruina y en situación de abandono se vuelve una desterritorialización? El grupo de investigación estaba compuesto por un par de mujeres activistas de la ciudad de Tampico, un investigador escénico de la Ciudad de México, un navegante que les lee textos y poemas a las ballenas en el Mar de Cortés en Baja California, la doctora Juliana Zambrano, ecuatoriana, y yo. Trabajamos sobre 3 lugares específicos: La Guarda, el Cine Madero y Mariana. El primero, La Guarda, una construcción que albergaba al Sindicato de Trabajadores del Matadero Municipal, ocupado desde hace 12 años por el grupo Asalto Teatro, donde se origina el Teatro para el Fin del Mundo. Este espacio había sido abandonado por el sindicato por más de 30 años, hasta que el grupo lo ocupó. Citaré nuevamente a la doctora Juliana Zambrano, ya que ella me estará acompañando con sus palabras a través de esta charla. Ella dice: aquí en La Guarda planteamos explorar el archivo afectivo, el archivo vivo de La Guarda, pero también ofrecer una serie y una especie de lectura de palimpsesto de su arquitectura, mostrar lo que permanece de su historia de sindicato, de foro, con el fin de aproximar ambas trayectorias como propuestas de construcción de lo común y de comunicación. La finalidad era reflexionar sobre lo que
un espacio como este significa en la defensa del habitar y del derecho de la ciudad, el derecho a la ciudad. Hacerlo potenciándolo el foro, el encuentro, el diálogo, la intimidad, la complicidad. El exsindicato convertido en teatro. No había mucha diferencia. El mismo edificio contaba con un pequeño foro que desde los tiempos en que los líderes sindicales tomaban la palabra y los agremiados escuchaban atentos los discursos, así como durante todo este tiempo en que el grupo de teatro lo ha ocupado, ha servido de escenario para la palabra y la acción. Un espacio donde incluso el subcomandante Marcos, ahora Galeano, dio un discurso y se encontró con la que había sido su nana, ya que él había nacido en aquel puerto. En este caso, el lugar mismo habló, sus habitantes, no humanos, también hablaron. Documentos, vestuarios, paredes, el piso de donde emergen notas y canciones de toda una época. Durante más de una hora, el foro fue ocupado por anécdotas de aquellos que habían habitado este lugar. Fueron pocas las intervenciones en realidad, pero había un silencio que era el espacio ahora ocupado por los objetos y los documentos, y que hablaban en ese silencio desde su propia inmaterialidad. El segundo lugar, Cine Madero, es ahora un estacionamiento. Tratamos de encontrar los remanentes, las marcas, los restos de la arquitectura cine que todavía persistían en este espacio. Intentamos imaginar cómo había sido, qué del cine quedaba antes de su transformación, porque en realidad no quedaba mucho. Dice la doctora Juliana nuevamente: pensar en la desaparición del cine nos llevó a explorar los alrededores de la Plaza Isauro Alfaro, plaza central de Ciudad Madero, donde se ubica el cine, y al ver otras arquitecturas que pudiesen relacionarse con este primer espacio, con el cine. La deriva nos condujo del cine a la plaza, de la plaza a un subterráneo, que en realidad era un centro comercial que nunca logró inaugurarse. Parte de él ahora está siendo utilizado como estacionamiento. De este subterráneo fuimos al sindicato, del sindicato a la Casa de Cultura, de la Casa de la Cultura a la iglesia, de la iglesia de vuelta al centro de la plaza donde se construye un kiosco nuevo, pero que procura ser la promesa de recuperar aquel otro centro gravitacional, ya que ese otro kiosco fue retirado hace 15 años, o más bien desaparecido, o más bien robado. Trazamos en ese caminar la cartografía de un proyecto de ciudad, ciudad marca, que crece con el dinero del petróleo de la zona. Mientras caminábamos, conversamos sobre la investigación alrededor del proyecto de ciudad de Joaquín Hernández Galicia, de la ciudad que este personaje tenía para Madero. Proyecto que estábamos tratando de entender desde la llegada a Tamaulipas mediante conversaciones, búsquedas, visitas al archivo y escucha de relatos y memorias. De allí surge la propuesta de relacionarnos críticamente con ese recorrido a través de la comprensión de cada espacio como parte de un proyecto de arquitectura totalitaria que promete una buena vida, trabajo y progreso. Un plano de organización con base extractivista, un proyecto patriarcal que procura generar como suplemento el código de sociabilidad que determina el ocio, las relaciones sociales y económicas, las creencias, y que gravita alrededor de esta plaza que oscila entre el abandono y la reconstrucción. Petróleo de una zona. El tercer lugar es Mariana, la ruina de una expurificadora de agua en la zona de la Isleta Pérez, en Tampico. Nos acercamos a Mariana como si fuera una corteza que revela en su presente marcas leves de vida,
George D.D. Uberman sugiere que la corteza de un árbol no es menos verdadera que el tronco. Aparece de aparición y no simplemente de apariencia. La corteza es irregular, discontinua, accidentada. Es la impureza que viene de las cosas mismas. Las cortezas de las paredes de Mariana fueron el terreno de exploración que decidimos pensar como posibilidad de desenmarcar este espacio de aquella condición de abandono, de comprenderlo como parte de un cuerpo, más que de una arquitectura, un cuerpo casa que se revela a nosotros para ser alcanzado, interpelado desde su epidermis. El pensar y desterritorializar a Mariana estuvo marcado por la potencia de lo inacabado. El tiempo y las condiciones mismas del festival no nos permitieron terminar con la exposición pública, pero sí permitieron un trabajo de pensamiento y conversación que continúa hasta la fecha. Pienso que el proyecto de Desterritorio dentro del Festival TFM es un proyecto para pensar en la práctica misma de un festival que se propone como un acto de resistencia frente a la violencia. Por lo tanto, son varios territorios a pensar: la ciudad, el festival y su práctica, la memoria, la violencia. No es solamente pensar e investigar, es poner el cuerpo. Es el desterritorio parte del acto de creación al que fuimos invitados. Para concluir, hablaré de Cimarrón, Cantos de Resistencia, el dispositivo performativo que presenté dentro de La Pirámide, tienda de consumo. Cimarrón cuenta el origen de la cumbia colombiana, de cómo este canto de resistencia migró a toda Latinoamérica. Cumbia, bullerengue, alabao, cumbia rebajada, movimiento de la cumbia sonidera en México, cantos de resistencia que organizan el caos, cantos dentro de una ruina que hacen bailar a los cuerpos entre dos fuegos, el de una fogata que hacía bailar y un fuego que hace recordar la violencia de un territorio que se aprovecha de todo lo que tiene alrededor, el fuego de la refinería. Se puede desterritorializar una ciudad, una ruina, desterritorializar la violencia, la memoria. Desterritorializar se vuelve un acto de resistencia, un acto de desguarnecer, un acto de potencia de vida. Dice la doctora Juliana Zambrano respecto a Cimarrón: esa noche el espacio se activa con cantos, voces, memorias que llegan desde África y se encuentran con sonidos de Colombia, Cuba, México, Chile, entre otros lugares. De esa noche me viene el recuerdo de cómo, en la oscuridad, apenas iluminada por las llamas constantes de la refinería y por la proyección de archivos relacionados con la historia de la cumbia, la voz desgarradora de Elena Ninestrosa irrumpe en su canto de alabao. Recuerdo sentir el efecto envolvente de su voz entristecida, la presencia de esa voz, de su lamento ante un fusilamiento que se desborda en una alabanza. La música continúa, se enciende el fuego y empieza el baile. En un momento miro la fogata. Las personas bailan alrededor después de escuchar a Arrieta recorrer el viaje de la cumbia desde Colombia hasta México. La noche se vuelve una celebración. El primer día en Tamaulipas fuimos a La Pirámide. Conversamos sobre su historia en una deriva larga guiada por el TFM a través de las construcciones instauradas por el régimen petrolero en la zona de Playa Miramar y que ahora son parte del catálogo mencionado. Verla activada por la intervención, por la presencia de personas, sus cuerpos y sus movimientos, por las voces y los cantos, por la música y por el fuego, no se parece en nada a esa primera imagen, ni aquella proyectada en la imaginación de lo que fue. La pirámide no está abandonada.